La discusión comenzó como suelen empezar muchas de esas confrontaciones que van subiendo de tono poco a poco, con palabras que parecen simples bromas pero que esconden una carga enorme de molestia acumulada. En medio de risas nerviosas y miradas cruzadas, una de ellas lanzó el primer comentario con ironía, como si estuviera cansada de guardar todo lo que tenía por dentro. Ridícula, payasa, dime, dijo con ese tono que mezcla burla con fastidio, mientras la otra intentaba mantener la calma. La tensión se sentía en el ambiente, porque no era la primera vez que se decían cosas así, pero esta vez parecía que ninguna estaba dispuesta a quedarse callada. Amiga tuya, ay, me muero, continuó diciendo con sarcasmo, llevando la mano al pecho como exagerando la sorpresa. Me muero por tener una amiga como tú, de esas que un día hice una cosa y al otro día hice otra completamente distinta. La frase cayó como una chispa en un cuarto lleno de gasolina. No era simplemente un comentario, era una acusación directa. La otra persona trató de intervenir, pero no encontró espacio para hacerlo. Qué bacano tener amigas como tú, siguió diciendo, elevando el tono mientras se movía de un lado a otro como si estuviera marcando territorio. De verdad, me encantaría tener una amiga así. La ironía era tan evidente que varias personas alrededor comenzaron a mirarse entre sí, sabiendo que aquello no iba a terminar bien. Luego, con un gesto de impaciencia, añadió que quería dejar algo claro. Amor, te voy a decir una cosa, dijo señalando con la mano. Dígamelo usted, porque yo lo digo de frente. Según ella, lo que estaba pasando tenía un origen claro, alguien estaba diciendo cosas diferentes dependiendo de con quién hablara. Y eso, para ella, era algo que no estaba dispuesta a tolerar. Explicó que había escuchado comentarios que venían directamente de la otra persona, comentarios en los que supuestamente hablaba demasiado sobre ciertos temas y sobre ciertas personas. No le digas a la gente que Carola te cae bien cuando en realidad no es así, afirmó con firmeza. Porque entonces estás echando embuste. La acusación provocó una reacción inmediata. La otra trató de responder, diciendo que nunca había tenido nada en contra de ella. Pero la respuesta fue interrumpida casi de inmediato. Pregúntale a tu novio, dijo la primera con una sonrisa desafiante. Porque él me dice una cosa a mí, y de pronto a ti te dice otra. Aquella frase hizo que el ambiente se volviera aún más incómodo. No era solo un reclamo entre dos personas, ahora se está involucrando a alguien más. Entonces no vengas con la ridiculez de querer ser amiga mía, continuó. Porque tú sabes perfectamente que no somos amigas y tampoco vamos a hacerlo. Las palabras fueron directas, sin rodeos. Pero lo que más sorprendió fue la forma en que escribió las actitudes que, según ella, había visto durante mucho tiempo. Yo te he visto varias veces buscándome con la mirada, dijo. Con esa sonrisa, tratando de acercarte, tratando de ponerte a mi lado. Luego añadió que incluso una amiga cercana de la otra le había dicho que supuestamente no tenía nada en contra de ella. Y es que yo tampoco tengo nada en contra tuyo, aclaró por un momento. Pero entonces dime por qué esa rabiecita que tienes guardada aquí adentro. El tono de la discusión subía cada vez más. En ese punto ya no se trataba de aclarar algo, sino de mostrar quién tenía la razón. La otra persona intentó hablar de nuevo, pero la respuesta fue contundente. No tengo ganas de dejarte hablar, dijo sin rodeos. Porque a mí me vale huevo. Aquella frase dejó claro que la conversación ya estaba completamente fuera de control. Explicó que ella hablaba cuando quería y dejaba hablar a los demás solo cuando le parecía conveniente. Para que sepas cómo funciona, añadió con una mezcla de orgullo y desafío. Luego volvió a repetir que no quería más payasadas, refiriéndose a la actitud que según ella mostraba la otra persona al decir una cosa en público y otra diferente en privado. Y amiga tuya no voy a ser, afirmó con firmeza. La otra persona, visiblemente molesta, trató de defenderse diciendo que siempre que intentaba hablar era interrumpida. Nunca dejas que uno hable, reclamó. Tus argumentos se caen cuando dejas hablar a los demás. Pero esa crítica no hizo más que aumentar la intensidad de la discusión. La respuesta fue inmediata, según ella, no dejaba hablar porque la otra venía buscando atención, buscando pantalla en una pelea que en realidad no era con ella. En ese momento alguien alrededor intentó calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. Las dos estaban completamente metidas en la discusión. Siempre gritas, dijo la segunda, tratando de señalar lo que veía como una estrategia. Gritas para que te escuchen más y así ganar la pelea. Pero la primera no retrocedió. Al contrario, repitió los mismos insultos que habían iniciado todo. Ridícula, payasa, volvió a decir, como si esas palabras resumieran todo lo que pensaba. Luego volvió al sarcasmo inicial, diciendo que le encantaría tener amigas como ella. Una amiga que un día dice que la otra la está buscando y al otro día actúa como si nada.
La discusión siguió girando en torno a las mismas acusaciones, falsedad, comentarios a espaldas de otros y versiones distintas de una misma historia. En medio de todo, salió a relucir otro tema que había generado molestia, el hecho de que algunas amistades se habían alejado con el tiempo. Todas tus amigas te han dejado de hablar, dijo en un momento, insinuando que aquello decía mucho sobre la forma de ser de la otra. La respuesta fue igual de dura. Le recordó que sabía perfectamente por qué habían dejado de hablar y que no tenía sentido fingir que todo se había roto solo porque alguien dejó de seguir a alguien en redes sociales. En medio de la tensión, alguien hizo una broma sobre darse un beso de 3 en el jacuzzi, lo que provocó algunas risas nerviosas alrededor. Pero incluso ese momento fue utilizado como otra oportunidad para lanzar una crítica. La discusión luego se desvió hacia un episodio reciente dentro de un juego en el que se habían dado puntos entre los participantes. Según una de ellas, las decisiones tomadas en ese juego habían sido interpretadas como ataques personales. Es un juego, explicó una de ellas tratando de restarle importancia. Pero la otra insistía en que detrás de esos puntos había algo más. La primera respondió que cuando tuviera que decir algo lo diría de frente, sin rodeos. Cuando te tenga que tirar algo, te lo tiro de una, afirmó. También mencionó un momento específico en el que, según ella, había enfrentado a la otra persona directamente sobre un comentario que involucraba un huevo, demostrando que no tenía problema en decir las cosas en el momento. La otra le preguntó entonces por qué no había ido a decírselo directamente en ese momento. La respuesta fue simple, porque hablaba con quien quería, cuando quería. El intercambio continuó con acusaciones sobre conversaciones con terceros. Se mencionó nuevamente al supuesto novio y a comentarios que él habría hecho sobre cuánto le gustaba hablar con Carola. La primera explicó que pudo haber dado puntos a otras personas, pero que decidió dárselos a ella porque las razones estaban relacionadas directamente con su comportamiento. Luego volvió a insistir en que el problema no era el juego ni los puntos, sino las pullas constantes, los comentarios indirectos que, según ella, habían estado ocurriendo durante días. Cuando tenga que decir algo, te lo digo de frente, repitió una vez más. Pero la otra no se quedó callada. Respondió diciendo que todo eso era una muestra de falsedad, acusándola de haber cambiado su actitud dependiendo de con quién estuviera hablando. Recordó un momento en el que había llegado alguien llamado Valentino y como, según ella, la otra persona había intentado acercarse a un grupo después de haber hablado mal de ellos. La primera respondió diciendo que no había ido a buscar amistad con nadie, que simplemente alguien había ido a hablar con ella. La discusión siguió girando en círculos, con cada una defendiendo su versión de los hechos. Se mencionaron momentos en la cocina, conversaciones en la terraza y encuentros que cada una recordaba de forma distinta. Una decía que había sido ella quien había llamado a la otra para hablar, la otra insistía en que había sido al revés. En medio del intercambio, una de ellas retó a la otra a callarla si tanto quería que dejara de hablar. Cállame entonces, dijo con una sonrisa desafiante. La respuesta fue inmediata, no estaba intentando mandarla a callar, pero sí quería que dejara de interrumpir. Y así, entre acusaciones, risas nerviosas y frases cargadas de sarcasmo, la discusión se convirtió en uno de esos momentos que nadie alrededor iba a olvidar fácilmente. Porque más allá de las palabras, lo que realmente quedó claro fue que ambas tenían muchas cosas guardadas desde hacía tiempo. Cosas que habían ido acumulándose poco a poco hasta explotar en ese momento. Al final, mientras algunos alrededor todavía comentaban lo que había pasado, quedó claro que ese enfrentamiento no era simplemente una discusión pasajera. Era el resultado de semanas, quizás meses, de malentendidos, comentarios indirectos y tensiones que nunca se habían resuelto. Y cuando situaciones así salen a la superficie, es casi imposible que todo vuelva a ser como antes. Si te interesa seguir viendo momentos intensos, discusiones inesperadas y todo lo que pasa detrás de estas historias que nadie se imagina, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajo contando qué opinas de todo lo que ocurrió. Tu opinión es muy importante y queremos leerte en los comentarios. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.